vamos. Bueno, ya veo que están entrando otra vez. ¿Me escuchan? Sí. Ándale, pues. Tremendo, tremendo. Bueno, entonces, ¿qué parte escucharon al final? ¿Lo de la temperatura? En la bañera. El baño con agua fría. 20 a 30 minutos y baja la fiebre. Exacto. Ok, entonces, control de la temperatura. Eso es. Porque, pues, ya vienes y examinas al niñito y encuentras que no hay mayor dato. ¿Qué es lo más importante descartar en estos casos? Si tiene o no meningitis, ¿verdad? Si tiene o no meningitis. Así que ahí está. Y para eso se mira su fontanela, se hacen los signos meningios, en fin, eso sería lo básico, ¿no? Al atender a un niño con una convulsión febril. Y pues se tratará, si no tiene foco, ¿verdad? Sino como una fiebre de corta duración sin foco, ¿verdad? Como ustedes estudiaron en la clase. Muy bien, pues ahí está esto que hacíamos antes, ¿verdad? De hacer la punción lumbar. Pero yo les digo que ahora casi no hacemos punción lumbar porque es difícil que un niño tenga meningitis hoy en día. Y entonces, vean, ahora pasamos a ver algunas preguntas, ¿no? Y una de ellas es, ¿se requiere hacer un electroencefalograma? A ver, ¿qué hago de mi vida estos días? A ver, póngame atención. Apaguen los micrófonos. ¿Se requiere hacer un electroencefalograma después de una convulsión febril? Y la respuesta es no, ¿sí? Y la respuesta es no. ¿Se requiere hacer un electroencefalograma después de una convulsión febril? La respuesta es no. Solo en casos muy especiales, ¿verdad? ¿Cómo quito esta imagen que está aquí en la esquinita? Ah, pues aquí, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Solo en casos muy especiales, ¿verdad? Se requiere hacer un electroencefalograma. Y si acaso se recomienda, eso queda en manos de los neurólogos, ¿verdad? Ahorita vamos a ver algunas situaciones que son especiales y que a lo mejor hay que enviarlo con un neurólogo. ¿Se requiere hacer algún otro examen de laboratorio? Según sea el caso de la fiebre. ¿Se acuerdan ustedes del exantema súbito? Este es uno que se presenta así, ¿verdad? Tiene mucha fiebre y convulsiona y va al cuarto de urgencia. Entonces, a lo mejor, cuando uno se enfrenta a un niño con mucha fiebre, pues sí se requiere hacer por lo menos una biometría hemática y un general de orina, ¿verdad? Hay un examen general de orina. Hacía lo que Virgen María nos puntería. A ver. Ramírez. A ver. Entonces, ojo con esto, ¿eh? No, usualmente no se requieren hacer exámenes cuando hay una convulsión febril. O sea, por la misma convulsión no, sino tratando de ver la causa de la fiebre, ¿Sí? Lo que pasa es que cuando convulsionan los niños, luego empiezan a hacerle glicemia y electrolitos séricos y calcio y todas esas cosas, y todo eso sale normal en estos pacientes, ¿verdad? Entonces no exactamente en la convulsión febril, exámenes básicos no se recomiendan. Más bien, si hubiese alguna duda en cuanto a la fiebre, ¿verdad? Buscando el origen de la fiebre, podría necesitarse hacer una biometría hemática. Se requieren estudios de neuroimagen, es decir, hacer una tomografía, ¿verdad? Una tomografía. Igualmente, la respuesta es no se está indicado hacer estudios de neuroimagen en las convulsiones febriles, ¿verdad? Tomografías. Y bueno,
¿Qué son las convulsiones febriles? Dice, cualquier convulsión acompañada de fiebre, ¿no? Vean eso. Es muy sencillo. Este es un tema extremadamente común. ¿Cuál es la frecuencia de convulsiones febriles? 3%. Yo les aseguro que cuando usted vaya a su internado y esté de guardia en el cuarto de urgencias, no va a pasar una guardia que llegue un niño que tuvo una convulsión febril. El origen de las convulsiones febriles se desconoce. No se sabe por qué los niños pequeños, todos pues lo que dicen es que tiene que ver con la inmadurez. El cerebro del niño está en desarrollo y entonces está propenso a padecer crisis convulsivas, pero no hay una explicación clara a este problema. Es un problema que se hereda. Es común que haya familiares, ¿verdad? Y es uno de los criterios, ¿no? Es uno de los criterios para decir que la convulsión es febril. Es un problema que se hereda. Al papá también le pasaba lo mismo cuando estaba chiquito. Convulsionaba cuando le daba fiebre. Se clasifican en simples y complejas. Vean, casi todas son simples. Casi todas. Quizás 1 o 2% son complejas. Entonces, lo común es que el paciente tenga una convulsión generalizada, son tónico-clónicas, duran menos de 15 minutos, realmente duran 1, 2, 3 minutos cuando mucho, y no recurre. Un niño tiene 40 grados de temperatura, convulsiona, y luego tiene fiebre por 5 días más con 40 grados y ya no vuelve a convulsionar. Es bien curioso eso. Esa es la convulsión febril simple. Se supone que si recurre varias veces durante un mismo episodio febril, pues ya sería una convulsión compleja. Entonces, vean, las complejas dicen que son focales con duración mayor a 15 minutos y que recurren, ¿verdad? Que recurren. Entonces, ¿cómo se clasifican las convulsiones febriles? Simples y complejas. También existe el estatus convulsivo febril, cuando duran más de 30 minutos. Y hay un síndrome que se acompaña de crisis febriles y hacen estatus epiléptico, que vamos a ver en un siguiente tema. Vean los criterios para decir que una convulsión es febril. Miren, esta es una pregunta clásica de la pediatría, ¿no? Te va a su visita y entonces el doctor le pregunta, a ver, ¿cuáles son los criterios para decir que una convulsión es febril? ¿Ya? Y lo primero es la edad. Debe tener la edad de las convulsiones febriles. En los menores de 6 meses, si un niño convulsiona y tiene fiebre, algún problema tiene, ¿eh? Y en los mayores de 5 años, si convulsiona y tiene fiebre, alguna cosa tendrá. El pico de esto es 14 a 18 meses. Y luego, pues, que tenga fiebre, ¿verdad? Llega a urgencias, como les dije, no sabían que estaba enfermo, y en ese ratito, 39 grados, ¿verdad? Y luego la convulsión tiene que ser tónico-clónico generalizada, que dura pocos minutos, historia familiar positiva, examen neurológico anormal, ausencia de infección del sistema nervioso central. Entonces, ojo con este quizás es pregunta de examen, ¿verdad? Esta tienen que aprendérsela. ¿Qué porcentaje de niños tienen convulsiones febriles, nuevos episodios? 30-50%. Así que, si llega el niñito, ¿verdad? Y convulsionó y ahí lo tienes en urgencia, lo bañaste, le bajó la temperatura, lo vas a mandar a la casa. ¿Y eso le puede pasar otra vez? Y la respuesta es sí. Y 50% es bastante. Pero en mi experiencia, lo que yo he visto es que convulsionan 1, 2, 3 veces y ya. No es que cada vez que les da fiebre les da eso. No, de ninguna manera. Más bien es unas 2, 3 veces a lo largo de sus primeros 5 años de vida los que están como propensos a padecer este problema y ya. Se supone que si convulsionan muy, muy seguido por fiebre, hay que mandarlos a un neurólogo. Muy bien, vean esto, riesgo posterior de epilepsia. Lo que pasa es que esto está muy enfocado a decir cuándo ese niñito tiene, si algo le va a pasar, porque la pregunta del papá, la inquietud del papá es si
si va a quedar bien, si no se le va a secar el cerebro, si no le va a pasar algo después de haber tenido esa convulsión. Y vean, si anormalidades del neurodesarrollo, 33%, bueno, miren, un niño que esté sano, que no tenga ninguna anormalidad del neurodesarrollo, no vuelve a convulsionar. Pero uno que tenga normalidad del neurodesarrollo, 33%, o sea, aumenta mucho el riesgo posterior de tener epilepsia. Igual con una convulsión febril compleja, 29%. Historia familiar de epilepsia, 18%. Fiebre con duración menor a 1 hora antes de la convulsión. O sea, el punto es que el riesgo posterior de epilepsia, a ver, una convulsión febril simple, vean, una convulsión febril simple, ¿cuál es el riesgo? Es muy bajito. La frecuencia de epilepsia en la población es 3%, así que no exactamente hay un mayor riesgo de epilepsia. Epilepsia es que convulsiones sin fiebre en forma regular, ¿verdad? Entonces, no hay. Con una convulsión febril simple, el riesgo de epilepsia no existe, ¿verdad? No existe. Ni que tenga daño neurológico, ni ningún tipo de complicación. Eso es bien importante. Comparados con grupos controles, la edad, los pacientes con convulsión febril no tuvieron mayor incidencia de anormalidades de la conducta, aprovechamiento escolar, función neurocognitiva o en la atención. Los pacientes que tienen convulsión febriles, vuelvo y repito, casi todas son simples. No hay ningún peligro por tener una convulsión febril simple en un niño. Esto es bien importante para que los padres sepan, es como si hubiese estornudado, es lo mismo, como si hubiese estornudado el niño, a futuro no hay mayores riesgos para ese pacientito. ¿Cuáles son los factores que señalan un riesgo de desarrollar epilepsia en niños que tienen convulsiones febriles? Bueno, cuando una convulsión febril es atípica, ¿verdad? Ahí está. Y cuando tiene historia familiar de epilepsia. Entonces, en esos casos, pues se envían con un neurólogo, ¿no? Se envían con un neurólogo. También cuando tienen la primera convulsión febril antes de los 9 meses, algunos dicen, cuando tienen retraso en el desarrollo psicomotor, como vimos, ¿verdad? Tienen problemas en el neurodesarrollo, esos tienen más riesgo de epilepsia, se envían, por ejemplo, un niñito con parálisis cerebral infantil, esos tienen más riesgo de tener epilepsia. Una enfermedad neurológica preexistente, ¿verdad? En fin, eso es los que sí tendrían riesgo a largo plazo de tener más convulsiones y que requieren ser vistos por un neurólogo y que requieren un electroencefalograma. Ya contestamos esta pregunta, ¿qué es lo que más preocupa? Porque es un evento agudo, si tiene o no tiene meningitis. Deben recibir tratamiento a largo plazo los pacientes con convulsiones febriles simples y la respuesta es no se reciben. Miren, ahí está. Cuando yo tenía un paciente que venía de rayones y la mamá era tan desesperada que el niñito convulsionaba a medianoche y se venía corriendo desde rayones a las 12 de la noche por toda la sierra, duraba como 1:30 para llegar acá, ¿verdad? Llegaba aquí desesperada porque el niño le había convulsionado. Ya sabemos que no les pasa nada a los niños que tienen convulsiones febriles. Entonces a esa señora, a ese paciente sí le dimos medicamento, ¿no? A esa señora angustiada, desesperada, el medicamento de elección es el ácido valproico, ¿no? Ácido valproico y no requieren mucha dosis, 15, 20 miligramos por kilo por día, es todo lo que necesitan y ya. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta de este tema. A ver, vamos a ver si... A ver. O sea que en ese caso de la señora solamente fue porque ella no lo sabía controlar. ¿O? Exacto, ella no se sabía, el tratamiento fue para ella, ¿verdad? Para que... Y sí, cuando le da el medicamento no convulsionan aunque tengan fiebre. Pero no es un tratamiento. Cuando lo que pasa es que es el riesgo-beneficio. Si un niño toma medicamentos, 30% tienen efectos adversos. Los antiepilépticos son bravos.
30% tienen efectos adversos. Y entonces, no hay necesidad de exponer a un niño pequeño a efectos adversos de medicamentos cuando no los necesita, cuando se sabe que no les pasa nada. Por tener convulsión febril no les pasa nada. O sea, así más o menos funciona, ¿verdad? Quizás alguien muy desesperado, una situación así extrema. Y bueno, este grupo, ¿verdad? Que vimos aquí, una convulsión febril atípica, historia familiar positiva de epilepsia, se podría mandar con un neurólogo, ¿verdad? Para que él le dé seguimiento al paciente, ¿verdad? Y determine la necesidad de tratamiento. Posiblemente estos sí van a requerir un medicamento anticonvulsivante y el medicamento que se utiliza es el ácido valproico de preferencia. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta es que escuché a un doctor que nos dijera que cuando un niño está convulsionando en nuestra sala de revisión o como cuando está con su madre o lo que sea está con nosotros, que tenemos que, no sé cómo se dice, but we have to lift up the patient, como cárgala y solo sosténgala durante la convulsión, pero yo estaba pensando si no tenemos que hacer lo mismo que vamos a hacer por las demás personas que están convulsionando, como déjala y póngala a un lado, o como... Mira, ese tema lo vamos a ver en el tema de epilepsia, ¿verdad? Es una pregunta que se hace en el tema de epilepsia. Te adelanto que es lo único que hay que hacer, ¿verdad? Vigilarlo, ver que no se vaya a lastimar, no hay que tratar de meterle cosas a la boca, ¿verdad? ¿Verdad? Simplemente sostener su cabeza para que no se golpee, ¿verdad? Y nada más, es lo que hay que hacer, ¿verdad? Y esperar que termine. Casi todas las convulsiones demoran 1 o 2 minutos y se terminan, ¿verdad? Ok, gracias. Pero vamos a ver esa pregunta después. Porque este tema es convulsión febril. La convulsión febril dio solamente segundos y lo máximo son 30 minutos. Mira, la convulsión febril simple dura menos de 15 minutos. Así está como quien dice establecido, ¿verdad? Ahí está, ¿no? La convulsión febril simple, por definición, dura menos de 15 minutos. Okay. Entonces, ahorita vamos a ver un caso, espero que salga bien cómo son las convulsiones febriles simples, cómo hace un niño, ¿verdad? Cuando tiene una convulsión febril. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? De aquí, entonces, vamos a seguir con el tema de epilepsia. Vamos a seguir con el tema de epilepsia. Y este sí es un tema grande, complejo. Hablamos de epilepsia cuando ocurren 2 o más episodios convulsivos no provocados, vean, no provocados, o sea, no tiene fiebre, con un intervalo mayor de 24 horas, ¿verdad? Paciente que tiene 2 o más. Usualmente es una persona que en forma periódica... No, Doc, no se ve la pantalla. No se ve la diapositiva. No. A ver aquí. Sí se ve. Yo sí la vemos simples y complejas. Sí se ve. Sí se ve. Sí se ve. No, este es lo de confusiones, está en epilepsia, ¿no? A ver aquí. No se ve. No se ve, está en epilepsia. Este es lo de Ah, confusiones. sí, se quedó en otra diapositiva. Pues. La que está diciendo ahorita es la que no se ve. Pues, A ver, ¿ahí qué sale? clasificación Lo mismo. Clasificación de las convulsiones, simples y complejas. Se quedó en la plática anterior, entonces. Sí, en la diapositiva 16. A ver. Entonces vamos a... Ay. ¿Y ahora? Tiro algo así, en la parte de arriba, el botón rojo. Ok. Ahora sí, ahí lo estamos viendo usted y le da a compartir pantalla y pone la otra diapositiva. A ver ahí. Todavía. ¿Qué es esta? Todavía, ¿verdad? Es que no.
Aquí vamos a... Póngale donde dice compartir pantalla y elige ahí abajo. Ajá, acá está. Píquele ahí. Compartir pantalla y aquí ahora sí va a salir. Sí, la diapo que quiere poner ahora. ¿Ok? Ahora sí. Sí, ahí ahora sí. sí. Sí, gracias. Eso, no, gracias a ustedes. Ahí va. Gracias, Carrasco. Ahí va. Entonces, el tema de epilepsia, 2 o más episodios convulsivos, no provocados. ¿Sí? Algunos conceptos, ¿verdad? En todos los casos subyace una alteración paroxística a nivel neuronal provocada por un exceso de mecanismos excitatorios. Está tratando de explicar qué es una crisis convulsiva, ¿verdad? Un defecto en los mecanismos inhibidores o una alteración de los canales de sodio, calcio, cloro dependientes de voltaje, ¿verdad? Entonces, es una descarga eléctrica, vamos a llamarlo en forma sencilla, que surge en algún punto del cerebro que funciona en forma anormal y que de pronto se pasa a todo el cerebro, ¿verdad? A todo el cerebro. ¿Cuándo inicia la epilepsia? Pues 50-75% antes de los 20 años, así que es otra enfermedad de la pediatría. El asma es de los niños. La epilepsia es una enfermedad de los niños. 30% inician entre los 1 y 4 años. Así que vean, este es otro tema, pues, como quien dice, nuestro. Y la frecuencia de esto, la epilepsia tiene una prevalencia de 8 a 20 casos por 1000 habitantes. Dice 1.08 a 2% de la población total. En México hay 2 millones de personas que viven con epilepsia. ¿Cómo ve? ¿Es un tema importante o no? Es un tema importantísimo, ¿eh? Importantísimo, extremadamente común. Ustedes van a estar en los cuartos de urgencias y ahí llegó. Es que este joven, este muchacho, convulsiona, sufre de epilepsia y ahí les llega, ¿no? Vean, vamos a pasar ahora a ver la clasificación de causa genética, de causa estructural y de causa desconocida. Hace años, cuando veíamos este tema, lo que decíamos es que la epilepsia no se conoce, era toda criptogénica, así decíamos, o sea, no se conoce la causa, no se conoce la causa. Pero a medida que por ejemplo, apareció la resonancia magnética y se empezaron a evidenciar anormalidades estructurales del cerebro que no se ven con tomografía, y no se diga ahora que apareció la genética, cada vez se descubren más anormalidades genéticas que son las causas de las epilepsias que por mucho tiempo hemos descrito, ¿verdad? Vean, voy a señalar esto. Aquí en México, ¿verdad? De causa estructural, vean, de aquí en México, las parasitosis intestinales. Díganme ustedes, ¿qué parasitosis intestinal es causa de epilepsia? A ver, aquí en México es un tema muy importante. A ver, ¿cuál es? Cisticercosis. Eso, muy bien, la cisticercosis por comer carne de cerdo, ¿no? Entonces, la cisticercosis. Y también voy a señalar esto de los trastornos de la migración neuronal, que eso pues no se veían antes, y ahora pues en embriología estudiamos que la migración neuronal es muy particular, ¿verdad? Desde la zona ventricular hasta la corteza, es un largo camino, y entonces eso se puede apreciar por resonancia. Muy bien. Entonces, hay las que no se conoce la causa, están las estructurales, como estos ejemplos, que son unos ejemplos nada más, y está esto, los síndromes epilépticos. Más recientemente se han agrupado basados en la edad, o sea, síndrome porque tienen un grupo de características comunes. Es particular, los hallazgos neurofisiológicos tienen generalmente los mismos hallazgos en el electroencefalograma, su evolución, usualmente dicen, oh, pues tiene muy buena evolución o tiene secuela neurológica muy grave y la respuesta al tratamiento, ¿no? Entonces dicen, no, este síndrome tiene buena respuesta, este tiene mala respuesta. Entonces han aparecido pues los síndromes epilépticos. En cuanto a
a la clasificación, a la expresión clínica. Vean la palabra que uso. La expresión clínica son generalizadas y focales, ¿no? Las epilepsias son generalizadas y focales. Y ahí está la ILAE. Esa, si queremos ver, yo estoy grabando todo esto, espero poder subírselos después para que quede para ustedes. Esa es la clasificación que se utiliza. Y vean, la expresión clínica generalizadas significa que la descarga eléctrica pasó de un hemisferio a otro y hubo pérdida de la conciencia. Eso es generalizada. Usualmente se acompañan de fenómenos vegetativos como cianosis, palidez, cialorrea, sudoración y cambios pupilares. Eso es, generalizadas. En cambio, las focales, la actividad eléctrica esa se quedó en ese pedacito del cerebro, no se pasó al otro hemisferio, entonces no hubo pérdida de la conciencia y la manifestación pues es focal, como el nombre lo indica. Pasamos a ver las generalizadas. Estas son las expresiones clínicas. Las expresiones clínicas de la crisis convulsiva. Unas se llaman tónicas, aumento del tono, ¿no? Aumento del tono. Puede durar segundos a minutos. Las otras se llaman clónicas, hay contracciones. Esta es la que quizás estamos más relacionados, ¿verdad? Las típicas contracciones, las típicas crisis convulsivas. Y las tónico-clónicas, vamos a ver que esta forma de expresión clínica es la más común. Es la que más hemos visto. A lo mejor algún compañero de ustedes en clase convulsionó alguna vez ahí en el patio de la escuela y vieron, ¿verdad?, una de estas situaciones. Tiene una fase tónica, seguido de una fase clónica, ¿verdad? Y luego el periodo posictal. ¿Alguno de ustedes tuvo compañeros que convulsionaban en su salón de clases? Yo tuve una amiga. ¿Verdad? En el barrio, en la iglesia, ¿verdad? Es extremadamente común, ¿verdad? Extremadamente común. Y luego están estas, miren, estamos viendo las crisis generalizadas, tónicas, clónicas, tónico-clónicas generalizadas, y estas que se llaman crisis de ausencia. Hay unas que se llaman típicas, que son las más comunes. Hay una variedad que se llama atípica, pero esa la vamos a dejar por un lado porque es poco común. Es una desconexión breve, son niños de 5 o 6 años. Ahorita viene el síndrome de estas, pero en la descripción general es que hay movimientos clónicos de párpados, cabeza, cejas, barbilla, músculos periorales. Los niños se desconectan por segundos. Esto dura muy pocos segundos. No tienen conciencia del evento, estaban en clase prestando atención al maestro, se desconectan, pasan los segundos y siguen haciendo lo que estaban haciendo y tienen un electroencefalograma característico. Ahorita vamos a ver una imagen. También como parte de la expresión clínica de las crisis generalizadas están las crisis atónicas. De pronto, ¡pum!, cae al piso, ¿no? Cae al suelo en forma súbita y esta dura 2 segundos, ¿verdad? Sin mioclonía, sin aspecto tónico o clónico, nada, o mioclonías. Y en esa pierde la conciencia. Sí, esta es generalizada, pierde la conciencia, cae al piso y ya, ¿verdad? Y dura 2 segundos y se levanta y al ratito, pum, otra vez. Esas se llaman crisis atónicas. Y las mioclonías son contracciones musculares muy breves, bilaterales y simétricas. Las mioclonías, ¿cómo les digo? Contracciones musculares, como si uno tuviera frío, ¿ah? Pero esto empieza uno a temblar, ¿verdad? Pero son las focales, aquí está su clasificación, las auras. A lo mejor alguien, miren, es como ¿cuánto es? Como el 15% de los jóvenes tienen una crisis convulsiva. O sea, es para nosotros bastante común haber visto estas cosas. Le queda poco tiempo, dice otra vez.
Bueno. Y la aura es una descarga inicial. O sea, lo que va a ocurrir si el aura progresa, se convierte en una convulsión. Es como el aviso. Y las personas que tienen aura se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta, eso se percibe. También las crisis focales son motoras. Esas son sacudidas rítmicas de una parte del cuerpo durante unos segundos, durante unos minutos. Ahorita vamos a ver unas fotos, unas imágenes. También están las crisis focales autonómicas, con manifestaciones como palpitaciones, náuseas, vómitos, síntomas vasomotores, la palidez, sensación de frío o calor, piloroerección, ¿verdad? Los vellitos. Esas son manifestaciones autonómicas y con signos somatosensoriales, motoras y sensoriales. Entonces tienen algunas señales visuales, auditivas, olfatorias, gustativas, ¿verdad? Sensoriales. Y son convulsiones, son crisis focales, ¿verdad? Y con síntomas psíquicos, nada más las voy a mencionar. Estas que llaman discognitivas son las crisis focales, inician como una crisis focal y posteriormente hay alteración de la conciencia. Esas se les llamaba antes crisis focales complejas y ahora se les llama crisis discognitivas. Entonces, de esta manera, y no terminamos. Y por último, los espasmos infantiles. Otra expresión clínica de las crisis convulsivas son los espasmos infantiles. No entran en las crisis generalizadas o focales. Consisten en una extensión o flexión súbita de los músculos proximales y axiales. Vean esa descripción. Ahorita vamos a ver una imagen que dura uno o dos segundos y se presentan en grupos. Esos se llaman espasmos epilépticos, espasmos. Y hay síndromes que se caracterizan por tener espasmos epilépticos. Bueno, aquí está una anamnesis. Ahora pasamos, una vez que hemos descrito los diferentes tipos, las expresiones clínicas de las crisis convulsivas, ahora vamos a ver la historia clínica, ¿no? Y cuando viene el paciente, pues la forma de inicio, que generalmente es en forma brusca, si presentó o no presentó aura, si hubo alteración parcial o total del estado de conciencia, si eso de cuando uno tiene la duda si es una convulsión o no, detiene la extremidad, y cuando es epilepsia no logras detener el movimiento, ¿verdad? El movimiento continúa, eso es una convulsión. Y hay un periodo posictal, es una pregunta importante porque en general las epilepsias generalizadas, las crisis tienen estupor, cefalea, pupilas dilatadas, pueden tener orinarse, ¿verdad? Perder el control de los esfínteres. Y vean esto. Este no es exactamente tema de las epilepsias crónicas, ¿verdad? Pero no puedo dejar de pasar esto. Llega un pacientito al cuarto de urgencias, le toman la temperatura, a ver si no es una convulsión febril, si es un bebé, pero tomar la presión arterial, tomar la presión arterial, la hipertensión, la encefalopatía hipertensiva, precisamente una de sus manifestaciones es las crisis convulsivas. Y pues la glucosa en sangre, pues otro. Vean esto, vean cómo hemos aprendido esto a lo largo del curso, ya hablando del examen físico, medir el perímetro cefálico, pues a ver si no tiene microcefalia, ¿verdad? Pesar y medirlo, ¿verdad? Ver cómo está el peso y la talla. El examen del ojo, del fondo de ojo, es particularmente importante en este tema. El examen del abdomen, ver si hay hepatoesplenomegalia, es importante en este tema. Y también examinar la piel en busca de señales de algunos síndromes, por ejemplo, las manchas café con leche. Esas son parte de algunos síndromes neurocutáneos y esto son parte del examen físico en estos casos. Muy bien, entonces ya las clasificamos, ya vimos el examen, la historia clínica, el examen físico, por lo menos algo, el electrocardiograma.
El electroencefalograma es el estudio que requieren estos pacientes. El video electroencefalograma por tiempo prolongado es lo que se hace hoy en día, ¿no? Y bueno, está indicado en caso de la primera crisis crisis afebril a partir de la segunda crisis febril, dice, ¿no? También tenemos la tomografía y la resonancia. La tomografía, bueno, es una herramienta del cuarto de urgencias. Acuérdense de eso. La tomografía es una herramienta del cuarto de urgencia. Un trauma craneoencefálico, un dolor abdominal agudo, una situación así. Pero en epilepsia tiene una utilidad limitada. La resonancia es un procedimiento que dura mucho tiempo, requiere mucha cooperación del paciente, estarse quietecito. Entonces, en los niños pequeños que requieren una resonancia tienen que ser sedados, ¿no? Va un anestesiólogo, los duerme y entonces le hacen el estudio. Por eso son tan caras, ¿verdad? Son 10,000 pesos por lo menos una resonancia en un niño pequeño. Y también existen hoy en día las pruebas funcionales de neuroimagen. Esto está tomando también cada vez más importancia. Entonces, estas son las herramientas que se tienen para evaluar a estos pacientes. Y los estudios de genética cada vez son más utilizados. Ahí tengo yo un niño con un síndrome de Dravet. Ahorita lo vamos a ver. Dice, no, es que estos estudios se los mandaron a hacer a Alemania. Digo, ah, caramba. Pero ahí tenía su resultado del gen anormal que tiene el niño. Y cada vez, pues, como les comentaba, se utilizan más estudios genéticos. Ahí está lo del cariotipo e hibridación genómica comparativa para que ustedes lo vean, ustedes lo tengan y vean estas descripciones. Muy bien. Ahora pasamos a ver los síndromes epilépticos. Los síndromes epilépticos. Estos no los vamos a estudiar, pero quiero que vean que se agrupan por edad. Los síndromes epilépticos, todos los cuadros de epilepsia, el primero es la epilepsia, está señalado como el síndrome de Ohtahara. Ese es una encefalopatía. Cuando usted ve la palabra encefalopatía, eso es malo. Eso es malo. Encefalopatía epiléptica infantil precoz. Ese síndrome de Ohtahara es algo muy malo. Las secuelas neurológicas son muy graves. En fin, esos son. Pero vamos a ver nosotros, estos pues van a quedar para que ustedes conozcan que eso existe. Y ahora vienen los de los lactantes. Y este sí lo vamos a aprender. Este se llama el síndrome de West, que tiene una tríada clásica. Espasmos infantiles, deterioro psicomotor e ipsarritmia, así se llama, ¿eh? Entonces, esa tríada es bueno que la conozcan. ¿Cómo van? ¿Están allí todavía o...? Sí, Doc, aquí estamos. Okay, ahí están. ¿Ya comieron? No. Todavía no. Oye, ¿ahora qué pasó? ¿No les dan de comer ahí ahora que están encerrados? No estoy comiendo. Está fea la comida. Ya se la acabaron, doctor. A matar de hambre. Óigame, eso sí está serio, ¿eh? Si no es el virus de la comida. Bueno, qué bueno que están ahí. Miren, este síndrome de West es muy importante. No es que sea muy común, pero es muy preguntado. Como síndrome tiene una edad de presentación, 4 a 8 meses. Hay contracciones axiales breves y bruscas. Este es uno de los que son espasmos infantiles. Contracciones axiales breves y bruscas duran menos de 2 segundos, ocurren en salvas, cientos de veces al día, ¿no? Muchas veces al día. 75% tienen un origen estructural. O sea, eso es malo, es algo malo, ¿verdad? Que tengan un defecto en el cerebro. Vean, eso de esclerosis tuberosa, 7 a 13% tienen esclerosis tuberosa. Solo 5% no tienen ninguna daño, una causa conocida. Entonces, vean eso de estructural, también le llaman sintomático, ¿no? A esas epilepsias, dice, de causa sintomática. Puede que usted lea en un artículo, dice, epilepsia de causa sintomática, es porque tiene un daño estructural. Entonces, el síndrome de West no es nada bueno. A corto plazo, 50% de los sintomáticos y el 80% de los, bueno, pero primero abajo. A los 3 años, solo